Ya estamos de regreso y la verdad que nos gusta mucho poder tener acceso a este tipo de testimonios, que nos visiten aquí en el estudio de la cooperativa. Saben ustedes que se está desarrollando el juicio por la subzona 14. La semana pasada les contamos que probablemente se pueda consustanciar un tercer juicio por los delitos que se cometieron en nuestra provincia durante la última dictadura cívico-militar. Esta semana sigue el juicio. Le agradezco a Guillermo Quartucci, con quien habíamos estado ya en alguna oportunidad hablando, y a Graciela Bertón, que es la primera vez que podemos charlar, pero bienvenido, gracias por estar acá. Y los dos manejan muy bien todo lo que ha pasado en Jacinto Arauz. Cuéntame un poco, mañana van a visitar Jacinto Arauz, ¿verdad? Sí, mañana se va a trasladar directamente el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa a la localidad de Jacinto Arauz, donde ocurrieron estos hechos el 14 de julio del 1976. Ahí comenzaron, digamos, un operativo realmente espectacular. Discúlpame, tu papá, vamos a hacer la presentación, mi papá, era directivo en el... Mi papá era miembro de la comisión del colegio secundario José Ingenieros, que fue una iniciativa de ciudadanos, de pobladores, porque no había colegio secundario en el lugar, en el pueblo. Entonces un grupo de padres y profesionales formaron un grupo interesado justamente para fundar ese colegio. Estaba regido por esta comisión. Mi padre fue una víctima de ese operativo, fue la única persona realmente de Jacinto Arauz. Todos los demás eran profesores o profesionales que vivían en el lugar, pero no oriundos de Arauz. Y bueno, sí, fue uno de los que secuestrados, torturados y demás en esa ocasión. ¿Cuánto tiempo estuvo secuestrado tu papá? Él estuvo, entre comillas, solo 45 días en la absoluta ilegalidad. Los demás que quedaron detenidos estuvieron casi dos años el máximo de una de las personas, pero teniendo lugar como aún, digamos, en los parámetros de esa época, juicio o tratamiento jurídico de su situación, y estuvieron a disposición del PEN. En el caso de mi papá estuvo, lo que digo absoluta ilegalidad es que lo llevaron sin ningún tipo de explicación, de la misma manera lo soltaron, y hay un pequeño, una pequeña cosa documentada que es en un legajo policial nada más, donde dice a disposición de la subzona 14, ¿no? O sea, él estuvo como a disposición de esta subzona militar y nunca llegó ni siquiera al Poder Ejecutivo Nacional. Lo que, bueno, en eso radica la absoluta ilegalidad de este caso en especial. ¿Dónde estaba? Además de que todo fue ilegal, ¿no? Sí, no descarto que lo otro haya sido ilegal. Bueno, él estuvo siendo torturado, secuestrado y demás en el mismo lugar donde inicialmente estuvo Guillermo, desde el lugar donde él luego se fuga. Y luego los trasladan a Santa Rosa, a la U4, a la unidad penal, y tuvo salidas a la seccional de policía, donde bueno, ya se conoce que era un centro ilegal de tortura y detención, y ahí los sacaban, digamos, para torturar e interrogar, y después volvían a la U4, volvía él, y de ahí mismo también los sueltan, así como diciendo, bueno, usted está libre. Hay una anécdota que dice mi papá, dice, no, como que yo estoy libre, o sea, ¿por qué estuve acá? ¿Por qué me liberan? ¿Por qué? O sea, y aparte dice, ¿y los demás? No, los demás se quedan, usted se va. No, juntos vinimos y juntos nos vamos, dijo mi papá, ¿no? Y bueno, no, con todo el temor lógico de esa época, de lo que le pasaba, obviamente ya sabíamos que algunos salían y a los pocas cuadras o algo así eran desaparecidos. Con todo ese temor sale él totalmente en carne viva, por eso digo solo 45 días, pero fue un antes y un después absoluto para él, su salud, su familia, nosotros y todo, así que ¿Pudo testimoniar alguna vez tu papá? Bueno, él tuvo la presencia de espíritu, digamos, de 7 días antes de morir. Hizo un testimonio que primero lo grabamos en un cassette en esa época, después lo transcribimos, de esa transcripción hicimos como un resumen, digamos,
que se plasmó en una declaración ante escribano. Una vez que mi papá dio el ok de ese resumen, lo llevamos, lo pusimos en un taxi totalmente enfermo, ya moribundo, ante un escribano, firmó. ¿Cuánto hace de esto? Y eso fue en el 84. Recién empezábamos lo que estás contando, Guillermo, ¿no? Las ganas de él, la necesidad de contar lo que había pasado, año 84. Sí, sí. Estamos en el año 2018. Claro, sí. La necesidad y la urgencia era justamente que él estaba muriendo. El 20 firmó ante el escribano y el 27 de enero murió. Entonces, gracias a esa presencia de espíritu y a esa fuerza todavía que encontró para dejar para la posteridad su testimonio, sabía que en algún momento alguien iba a retomar eso y cultivar esa memoria, que es lo que estamos haciendo todos. Bueno, agradezco al cielo realmente que lo pudo hacer y bueno, es una de las pruebas más que aportamos al juicio. Porque en otros casos les ha costado mucho contarlo incluso a las familias, ¿no? Algunos llegan al juicio y por primera vez empiezan a contarlo. Y tu papá en ese testimonio, ¿a quién señala? ¿Da nombres de sus torturadores? Da nombres. No, sus torturadores no. Porque él dice que seguía solo por voces, o sea que él no puede testificar, acusar a alguien guiándose por un tono de voz, aunque bueno, muchas otras víctimas identificaron el tono de voz con la persona, porque por ahí también eran conocidos de la ciudad, por ejemplo. Pero en el caso de mi papá no, lo que sí él da nombres de delatores, denunciantes del mismo pueblo, porque este operativo se genera a través de rumores y difamaciones de vecinos del propio pueblo que hacen contacto primero con el SIN, con el Servicio de Inteligencia Naval, porque Jacinto Arauz tiene una relación muy directa con Bahía Blanca y todo lo que es la Armada. Sí. Del SIN se mandan investigaciones directamente a Inteligencia de La Pampa, se mandan inspectores al colegio y esas inspecciones le dan como pie al ejército y bueno, en ese momento también la policía, que se involucra la policía de La Pampa, la policía federal y demás estuvieron presentes en el operativo para desarrollar este operativo que fue absolutamente absurdo, desmesurado. Se sitia un colegio secundario, se secuestran profesores frente a los ojos del propio alumnado, se toma el colegio, yo en ese momento estaba en clase como los demás chicos, y bueno, se secuestran, interrogan, secuestran, maltratan, torturan profesores. Me voy a quedar ahí. Yo quiero recordar que hicimos hace algunos meses con Guillermo Quartucci una entrevista muy extensa. Está en las redes, lo vamos a volver a compartir en el Facebook de nuestro canal para que ustedes puedan acceder y escucharla completa, donde él hace ese relato de cuando llega a la escuela a la mañana sin sospechar, viendo el operativo que había, diciendo ¿por qué debería tener miedo? Voy a la escuela, es mi lugar, voy a dar clases, y cuenta, bueno, toda esa odisea que vivió a través de ese momento. Graciela nos está contando, hija de un integrante de la comisión directiva de quienes conformaron esa escuela, alumna esa mañana. ¿Vos viste cómo se llevaron a tu papá? ¿Qué recordás de ese momento? Yo no vi porque mi papá, a él le informan desde el colegio que hay un operativo, como era miembro de la comisión, entonces él agarra la camioneta y se quiere ir al campo del director de la comisión. Ajá. Del presidente se llama. Y entonces, yendo para ahí, hay dos policías locales que lo detienen, le hacen dejar la camioneta y la acusación, digamos, figura que eso como intento de fuga, ¿no? En realidad mi papá quería notificar, claro, en el campo no había teléfono en esa época, notificar al presidente de la comisión, entonces yo no lo veo, no soy testigo de su detención, de su secuestro, mejor dicho. Estaba en el colegio. ¿Cómo te enterás? ¿Qué recordás de ese día, digo, en tu familia? ¿Cómo cae esta noticia? Me entero por dos formas. Una es que no bien entra la secretaria del colegio en el aula, que todavía no teníamos profesor nosotros, y dice, queridos alumnos, el colegio está tomado por el ejército argentino. Entonces, uno de mis compañeros, se llama Pablo Goy, me dice, y tu viejo está en la lista de los que se van a llevar. Fue la reacción inmediata.
¿Y vos tuviste clases toda la mañana? No, bueno, ¿qué pasó no, con clases, vos? Digo, me bueno, imagino no teníamos una niña profesores con todo porque esto. a él se lo llevaron Claro, a... pero ni me permaneciste acuerdo. en la escuela, digamos, sabiendo de esto. Teníamos que permanecer en la escuela, no me acuerdo si nos largaron antes, la verdad que no me acuerdo, pero sé que, por ejemplo, para ir al baño, o sea, salías al pasillo y había soldados con armas largas, ¿no?, patrullando el pasillo, ibas al baño y tenías que dejar la puerta abierta y había un soldado mirando. En un colegio secundario, un compañero abrió la ventana, viste, y enseguida le apuntaron era algo, parecía que estabas viviendo una película realmente de terror. Y bueno, y después fui a mi casa y a los pocos minutos llegó toda una comisión del ejército rodeado yo realmente no miré para afuera, pero la casa estaba sitiada, rodeada. Se metieron en mi casa, allanaron, se llevaron un montón de cosas. Se llevaron las armas de mi papá era guardacasa de la provincia, o sea que por eso tenía armas. Y bueno, revolvieron absolutamente todo. Yo estaba sola con mi mamá y fue un atropello absoluto ver que se meten en todos los rincones de tu casa, levantan los colchones y me decían, ¿dónde están los libros? ¿Dónde están los libros? Y mi casa estaba llena de libros, porque mi casa era más o menos la biblioteca popular que no había todavía en el pueblo. Mi papá era un gran lector, compraba muchos libros para compartir con todo el mundo. En mi casa, como no había internet, todos los chicos para hacer sus trabajos de investigación y demás venían a casa. Así que ¿dónde están los libros? Están acá, o sea, miren un poco alrededor, pero evidentemente había un mensaje: en esta casa hay determinados libros, busquen eso, ¿no? Yo tenían discos, me revolvían discos y tiraban así, bueno. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 14 años. Sí. El detalle, digo, es interesante escuchar estos testimonios, saber qué pasó. La Pampa estuvo muy lejos de ser una isla durante la última dictadura. Realmente. Hasta hace algunos años todavía creíamos eso, así que se agradece que puedas contarlo. Guillermo, hablábamos con vos también en la última oportunidad de la responsabilidad civil, ¿no? Hacia eso apuntamos, los nombres que deja el papá de Graciela en ese testimonio antes de morir. ¿Pensás que alguna vez, te lo vuelvo a preguntar, ya te lo pregunté, pensás que va a haber lugar para juzgar las responsabilidades civiles, las complicidades? Creo que no se va a llevar a cabo nunca este tipo de juicio donde los que participaron y que fueron los promotores vayan a ser llevados a la justicia y por lo menos señalados como que cometieron un delito, tanto como los que fueron lo que hicieron los represores, ¿verdad? No creo. Pero hay otro detalle, que la mayoría de ellos, en el caso de Arauz, queda solo una persona viva. Claro. Todos los delatores que figuran además, no solamente en el testimonio del papá de Graciela, sino en la causa que se les abrió más tarde cuando se blanquearon Zamprón, Álvarez, Pozogrados, Carlino. Sí. Ahí figuran todo lo que decían ellos sobre nosotros, que son los informes de inteligencia que recababan antes del operativo los agentes que enviaba Baraldini para que fueran integrando un expediente a los efectos de en algún momento dar el zarpazo, claro, ¿no? Claro. Fue muy preparado, con mucha antelación este operativo. ¿Es fuerte para ustedes volver mañana a Jacinto Arauz en este contexto? Yo no sé. En un principio yo había pensado que no iba a ir. Yo he estado en Jacinto Arauz varias veces, pero en visitas privadas. O sea, no me pongo en contacto con nadie. He ido de Bahía todas las veces en coche con un amigo o mi sobrina y su marido, y recorremos los lugares y todo. Bueno, es impactante, pero el hecho de que ahí no saben que yo estoy, te da una cierta así como, pues, tranquilidad de que no va a suceder nada, claro, ¿no? Ni alguien que se va a acercar a decirte cómo te va, o otros que van a decir, porque mi nombre... Estás menos expuesto, claro, estoy menos expuesto, ¿no? Entonces, ahora estuve dudando en ir, pero ya cuando vi que se va a hacer esta, digamos, inspección ocular de los sitios donde ocurrieron estas cosas, colegio, comisaría, puesto caminero, y donde yo estuve en los 3 lugares y fui protagonista, creo que
tengo que estar, porque además si no invitan a algún otro que pasó por estas circunstancias, yo soy el principal, digamos, testigo, aparte de víctima, de dónde ocurrieron las cosas. Aparte están generando documentos, están dejando registro de la historia, de lo que pasó, de la importancia de las voces que ustedes pueden prestar, ¿no? Así es, así es. Y en tu caso es fuerte volver. ¿Tenés a tu mamá ya todavía? No, mi mamá falleció. Tengo muchos familiares, tengo una tía muy viejita que adoro y por eso voy mucho. Pero no, en realidad lo más fuerte fue quedarse ahí después de lo que pasó para mi papá en primera instancia, pero para mí también, porque es como que te dieron vuelta al mundo, ¿no? De ser una persona reconocida socialmente y demás. En el caso de mi papá pasó a ser, y bueno, algo habrá hecho, quién sabe por qué, y bueno, para él chocarse día a día con quien él sabía quiénes eran los delatores. Obviamente, estás en un pueblo que, no sé, tenía 800 habitantes, es más, uno de ellos, el principal, digamos, el que hizo el nexo con el CIN, es familiar nuestro y hermano en la fe. Nosotros somos de la iglesia valdense, hermano en la fe. O sea, no había secretos. Lo que sí había y sigue habiendo es silencio. O sea, de eso no se habla, o mejor dicho, se habla, pero se hizo como una anécdota con un aura de mirá, queríamos hacer algo divino, bueno, y vinieron estos malos, viste, vestidos de militar y nos llevaron y que yo. Y no, sí, ellos, los malos militares, digamos, y sí son malos militares porque también hubo buenos, ¿no? Gente que pudo decir que no. Pero ellos vinieron siendo la mano de obra, digamos, de estos intereses que habían generado todo esto para darle la excusa, ¿no? Esto lo vemos a través de la historia, o sea, el que mandó abajo la guillotina o algo así es la mano de obra de otros intereses que están sirviendo a eso, ¿no? Por eso hablamos de un golpe que es cívico, militar, eclesiástico y demás. En el caso de Arauz no fue eclesiástico porque el cura local, que era de la teoría de la iglesia de los pobres, bien, y la Biblia latinoamericana, etcétera, fue señalado también y se tuvo que ir, se exilió, porque si no también hay muchos reportes. Sí, hay muchas excepciones, por supuesto, entre la iglesia, no se habla de la cúpula cuando se dice eclesiástico. No, obviamente. Claro, Arana, aquí estaba Arana y había estado Mayer, ¿no? Que después fue a Bahía. Eso sí, son parte de la dictadura cívico-militar eclesiástica. Claro. Pero en el caso de Arauz había un párroco progresista de Iglesia del Tercer Mundo y había un pastor valdense que también participaba de esta ideología, ¿no? de la nueva iglesia, digamos, ¿no? Bien. Entonces estaban señaladísimos, tanto el cura Bosch, que era el católico, como el pastor del Monte, que era el líder de la comunidad valdense de Arauz, ¿no? Guillermo, Graciela, yo les agradezco nuevamente. Siempre el tiempo es corto en televisión, más para estos temas. Uno se queda con ganas sabemos lo importante que es, aparte de dejar registro de estos testimonios. Insisto, vamos a volver a publicar en las redes el de Guillermo y podemos mañana también recordarlo aquí en este noticiero. Es necesario escucharlos, es necesario saber qué pasó, los errores del pasado para no cometerlos nuevamente. Sí, no, quería decir que Graciela el miércoles 18 va a dar su testimonio por segunda vez, porque ya lo hizo en el primero, en el juicio oral, en el colegio de 8:30, el miércoles abogados. 18. Perfecto. Bueno, seguramente vamos a estar ahí, vamos a poder hablar con vos también en esa ojalá, jornada. Ojalá pudieran estar presentes. No es la idea asediarlos. Sí, no podemos grabar los testimonios, ¿sí? Pero lo que hacemos habitualmente es ir para charlar con quienes van a brindar su testimonio, por lo menos aquellos que tienen ganas de hablarlo después. Gracias de nuevo. Gracias a vos. Gracias a vos. Nos vamos a una pausa más, ya venimos con más información.